grabar. Ya muchachos, ¿están viendo la PPT o no? ¿Aló? Profe. Ya, vamos a comenzar entonces la segunda parte ya directamente a lo que es programación en Visual Basic, pero antes vamos a ver la parte de introducción a macros, la parte previa. Bueno, los que pudieron ver macros, o sea, los que pudieron ver videos que les dejamos en aula, de alguna forma ya deberán saber qué es lo que es una macro. Pero macros es lo que recibe el conjunto de instrucciones que ustedes van a guardar o que también van a poder generar en un archivo Excel. En este caso vamos a trabajar con el lenguaje de Excel que es Visual Basic para aplicaciones, ¿ya? Entonces ustedes cuando crean una macro lo que están haciendo es guardar o generar una serie de instrucciones que se van a ejecutar cuando ustedes le den el comando, porque ustedes cuando crean una macro, aparte de darle un nombre a esa secuencia de instrucciones que van a realizar, le dan una especie de acceso directo. Entonces cuando ustedes ejecutan después acceso directo, ¿qué es lo que están haciendo? Es gatillando que se realicen ese conjunto de instrucciones. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su utilidad de las macros? Es automatizar tareas. Ustedes se pueden dar cuenta que así como ustedes crean una sola fórmula y después aplicando doble clic y se replica todo hacia abajo, hay de pronto tareas en Excel que son muy tediosas. Por ejemplo, para mí generar una tarea, una planilla de notas, como la que ustedes ven ahí, hay muchas cosas que son repetitivas. Entonces, si yo, por ejemplo, este curso tiene 7 paralelos, pero el otro curso eh, de IWI llega a tener 18 o 20. Entonces, cuando ustedes quieren crear una planilla de notas, perfectamente ustedes primero podrían crear una planilla y grabar la macro. Y para el resto de cursos, ustedes lo que deben hacer es ejecutar esa macro para que de forma rápida se generen las planillas y no tengan que hacer eso de a uno. Ahora, ¿qué se entiende por automatizar tareas acá en macros? Vamos a hablar de que nosotros vamos a encontrar una secuencia de actividades o tareas que acá la palabra clave es que son repetitivas, ¿ya? Y como son repetitivas, ustedes van a poder automatizarlo con algún mecanismo, ¿ya? Van a crear, bueno, acá dice robot, máquina especializada, pero para nosotros lo vamos a automatizar mediante programación, ¿ya? Y en particular, nosotros vamos a automatizar aquellas secuencias de cálculos repetitivos, ¿ya? Con ¿cuál es el objetivo? Utilizar de mejor el tiempo para analizar los datos y tomar decisiones en vez de nosotros estar dándole formato a los datos. Ejemplo de una tarea de automatización que ustedes de repente pueden bajar dependiendo de donde ustedes tengan la información. Yo les voy a mostrar después como por ejemplo puedo bajar vamos a bajar para saber quién hicieron la parte formativa de macros, el archivo Excel que me genera aula. Y sobre ese archivo vamos a darle formato, vamos a hacer algunas cosas repetitivas a través de macros. Fíjense, nosotros podríamos tener un archivo como el que está mostrando acá. Puedo tener el producto 1, la referencia y el precio, espacio, producto 2, referencia, precio, espacio. Y así puedo tener producto, ¿de acuerdo? Que si bien es cierto, está con un cierto orden, a nosotros nos gustaría transformarlo en una tabla como la que hemos trabajado durante todo el semestre, ¿cierto? Por columna. Entonces, si yo tuviera que hacerlo a mano, se darán cuenta todo el trabajo que significa copiar producto 1, llevarlo a la fila, después la referencia a la misma fila pero columnada al lado, el precio misma referencia al lado. Esto tendría que repetirlo por n, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una tarea, si yo no uso un macro, es una tarea tediosa, ¿ya? Entonces, ¿qué evitaríamos evitando si se automatizara? ¿Qué pasos nos estaríamos evitando? ¿O cuáles son los pasos que teníamos que hacer? Primero, tendríamos que seleccionar la referencia del producto, cortar y pegar. Seleccionar el precio, cortar y pegar. Seleccionar la fila en blanco, borrar la fila. Todas esas cosas tendríamos que hacerlas. Y eso es por un producto, ¿de acuerdo? O sea, estaríamos ahorrando al menos 8 pasos, dependiendo. Entonces, ¿qué queremos mostrarles a ustedes? Si cada paso supone un clic, ¿ya?
más el esfuerzo visual y toda la concentración que ustedes tienen que llevar a cabo para no equivocarse, podríamos establecer que alrededor de 3 segundos nos va a demorar en realizar cada operación, ¿sí? Eso haciendo un approach, pensando que cada clic y todo el asunto. Entonces, obtenemos que para colocar el formato requerido, por cada producto vamos a tardar más o menos 24 segundos. Ahora, si pensamos en una empresa real que tiene 500 productos, ahí ustedes podrían estimar más o menos el tiempo que les llevaría llevar a cabo esos pasos, ¿sí? Se llamarían ahí en aproximado 3 horas y 20 minutos, ¿sí? Eso sin considerar que ustedes no van a parar, o sea, van a estar concentrados, realizando y tendinitis, seguramente, tanto copiar, pegar, ¿ya? Entonces, para ese tipo de casos, cuando ustedes se dan cuenta, como el ejemplo anterior, que es una tarea repetitiva, que de muchos datos, ustedes se les recomienda crear macros, ¿sí? Porque ahí las macros ya vamos a ver que lo hacen todo de forma automática y rápida. Y recuerden que el computador es mucho más rápido que nosotros, ¿sí? Ya, ese es el approach, para allá vamos. Cuando nosotros nos damos cuenta que queremos hacer una secuencia de pasos que está muy repetitiva, es mejor crear macros, con el fin de optimizar nuestro tiempo. Ahora, fíjense un poco, vamos a hacer una especie de... Aquí vamos a crear... Quiero que ustedes abran su Excel. ¿Todos tienen abierto Excel? ¿Aló? Sí, profe. La estaba abriendo, profe. Ya. ¿Tienen la vista desarrollador, developer o programador, dependiendo de la función que ustedes tengan? Si la tienen habilitada, porque lo que vamos a hacer ahora es habilitarla. ¿Ya? Esto estaba en el video que tenían que haber visto. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, primero les voy a mostrar acá. ¿Por qué es importante la ficha del programador? Porque ahora nosotros vamos a trabajar con código. Entonces, esta antiguamente venía por defecto, venía dentro de la cinta de opciones, pero después la fueron ocultando, ¿ya? Porque no todos trabajan a nivel de macro, pero ojo también acá, una cosa importante con las macros, es hay que tener cuidado con la macro, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a ver a nosotros ahora es aplicaciones, o vamos a crear aplicaciones para automatizar cosas, pero también las macros se usan para crear daño. Es decir, no les recomiendo que ustedes abran cualquier archivo, cualquier macro. Sobre todo si van a estudiar, si van a meterse a buscar macros, que sean macros de algún sitio conocido. Me refiero, por ejemplo, de mismo Microsoft, ¿de acuerdo? Profe, ¿Sí? a mí me aparecen vistas. No, vista es macro nomás, pero no, ya les voy a mostrar ahora. Miren muchachos, ya. Vamos a hacer que a todos le aparezca esta vista de acá arriba. Ah, espérense. Están viendo ustedes. Ya, veamos mi PPT primero. Fíjense muchachos lo que tienen que hacer. Dice, vayan a la pestaña Archivo del Excel. Luego de la pestaña Archivo, vayan a la opción, o sea, vayan al menú Opciones, que está, cuando usted pincha en Archivo se va a desplegar Opciones. Y deben hacer personalizar cinta. De hecho, de esa forma, vamos a verlo ahora en Excel. Están acá, ¿cierto? Se van a Archivo. Están viendo mi Excel, ¿no? Sí, profe. Después, al final, aparece Opciones y le aparece esta ventanita. ¿Sí? Customizar cinta. ¿Ya? Y acá están todos los menús de la cinta. Ustedes debieran dar clic aquí a Developer, o sea, programador o desarrollador. Le dan clic y le ponen OK. ¿Lo hicieron? Sí, profe. ¿Apareció ahora? Sí.
Los demás, ¿todos estamos ok? Profe, yo me metí a opciones y después, ¿qué se hacía? Customizar cinta, personalizar cinta. Ah, ya. Porque acá está, en este lado, personalizar cinta, y se va a hacer acá, y acá tienen que seleccionar la opción desarrolladores, o programador, según le aparezca dependiendo de la versión de Excel. ¿Se entendió? ¿No? Ahora sí me sale, profe. Estamos ok. Ya. Ok, eso es la parte importante, porque ustedes cuando lleguen acá a desarrollo, a desarrollador, van a tener ciertas cosas. Esta es la importante. Estos son complementarios que le van a agregar. Y estos son controles que más adelante vamos a dar cuenta que a las macros, porque pensemos que una macro, lo que hace de alguna forma, como estamos hablando de automatizar una secuencia de pasos, podríamos decir que es una función o un procedimiento, que es lo que posteriormente nosotros vamos a trabajar bastante, función o procedimiento. Entonces nosotros estas funciones o procedimientos se las vamos a asociar a algo, a algún evento que nosotros vamos a crear. Por ejemplo, eventos me refiero que algunos ya están creados por defecto dentro del Excel. Algún efecto es cuando cambia, cuando hago clic, cuando se mueve el mouse, una serie de eventos que ya están categorizados. De ahí me voy a referir a qué tipo de programación es la que vamos a trabajar acá. Para los que vieron el video vamos a trabajar con programación orientada a objetos y de ahí vamos a hablar de qué es un objeto, qué es una clase. ¿Ya? Si ustedes pinchan en esta opción Visual Basic, se les despliega esta pantalla, que es donde ustedes van a comenzar a programar cuando llegue el momento. Por ahora solamente estamos introduciendo. Acá dice la hoja 1 y Workbook. Ya voy a hablar al respecto de esto. Pero esto es para que ustedes vean lo que hacen. Ustedes vuelven acá a File, ¿ya? O si cierran directamente, vuelven acá al Excel. ¿Sí? Acá, si ustedes pinchan en este botón de macros, les va a desplegar todas las macros que ustedes tengan creadas en este libro. En este momento no tenemos creada ninguna todavía. Y acá cuando se las desplieguen, ustedes las seleccionan y pueden ejecutarla, pueden verla paso a paso para ir entendiendo qué hacen en cada instrucción. Podemos modificarla o podemos crear una o eliminarla, ¿de acuerdo? Entonces este es como el mantenedor de macros. Nosotros, algunos dijeron, profe, yo tengo la opción en View. En View aparece macros también. Y acá me aparece macros para ver todas las macros o para guardar una macro. Ya vamos a crear nuestra primera macro. ¿De acuerdo? Siguiendo con la vista del desarrollador, esto es para usar referencia relativa. Y esto es importante de la seguridad de las macros, lo que les hablaba anteriormente. No acepten cualquier macro y siempre que ustedes trabajen con macro o si es de alguien de confianza o si es que están trabajando en algún sitio del que ustedes tienen confianza para, por ejemplo, para estudiar, porque ustedes bajan una macro de cualquier sitio, yo no me voy a responsabilizar de que en ese sitio a lo mejor alguien está subiendo una macro con fines maliciosos. Le pueden perjudicar bastante su sistema operativo al modo que van a tener que formatear o también les pueden borrar los documentos. Así que ojo con eso. Entonces, por lo mismo, nosotros ahora antes, cuando nosotros guardábamos los archivos, la extensión de los archivos era XLSX. Eso es un archivo normal, ¿ya? Cuando yo creo una macro y quiero que ese archivo tenga la macro habilitada, tengo que guardar el archivo en el formato XSLXM. Hay que agregar la M. Cuando ustedes pueden guardar como ya lo vamos a ver. Pero entiendan de que es una cosa importante, es un paso importante acá, porque cuando ustedes guarden el archivo, espero que no lo guarden a la rápida, porque si llegan y lo guardan, toda la macro que han creado la van a perder. Si ustedes lo guardan como XLSX. ¿De acuerdo? Tiene que ser como XLSXM. ¿Ya? Vamos. ¿Mayúscula o minúscula? Da lo mismo, porque por ejemplo estoy acá, File, tengo ejemplo de Save As, y acá te lo pincha ahí, y acá tú seleccionas esa, XLSM. Ok. ¿De acuerdo? La normal es XLSX. Entonces tú dices, fíjense, esta es Excel con macros habilitadas. ¿De acuerdo? Esa es la forma, cuando ustedes trabajen con alguna macro, como tienen que guardarla. ¿De acuerdo? Si ustedes no colocan esa extensión, no guardan las macros y se pierden. ¿De acuerdo?
O sea, ustedes pueden estar haciendo un trabajo, un certamen o el control, y si no lo guardan de esa forma, me va a llegar un archivo sin macros y ya saben las notas. Porque parte importante de que ustedes, si le estoy evaluando macros, que la próxima tarea es de creación de macros, si le estoy evaluando macros y ustedes no saben guardar un archivo, ya estamos claros, que no lograron la competencia esperada. Ya, siguiendo entonces con un poco con los contenidos, déjenme mostrar entonces ahora, estamos acá. Bueno, tenemos la opción que le estaba mostrando recién, que para crear nuestra primera macro, nosotros tenemos la opción de grabar. A ver, esta es la parte más bonita, digamos que muchos la usan para darle formato. Ustedes, Excel nos da la opción de grabar macro, es decir, ustedes cuando inicien la opción grabar macros, el Excel automáticamente empieza a grabar lo que ustedes hagan con su teclado y lo que hagan con su cursor, con el mouse. Todas esas cosas, los eventos que ustedes vayan desencadenando a través del control y el mouse, Excel los va a ir grabando y los va transformando a código. De tal forma que ustedes, sin pensarlo, están, entre comillas, programando. Porque le está guardando toda la secuencia de pasos que ustedes utilizan. Y esa es nuestra primera tarea. Vamos a grabar una macro. Lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, acá voy a hacer que escriba buenas tardes, no, buenos días todavía. Chuta, pensé que eran las 11:30. ¿Qué Las hacemos 12:30. en la pantalla? ¿Cuándo la está compartiendo? Ya. Les decía que quiero que acá en la celda B2 nos diga buenos días muchachos. ¿Sí? Entonces, como yo voy a ejecutar una secuencia de pasos y quiero que me la grabe, me puedo ir a, como les dije, me puedo ir a View, Macros, o me puedo ir a Developer, Record, Macro. Ustedes eligen ahora que tienen ya habilitado el menú Developer o Desarrollador, eligen dónde lo creen. Entonces se van a View, Macros y dan la opción Grabar Macros. Del momento que yo hago clic acá, va a empezar a guardar todo. Hago clic acá, ¿cierto? Y le vamos a decir que esa macro se llame saludo. ¿Sí? Y acá dice acceso directo, control más una letra. Yo recomiendo que las letras que ustedes usen acá no sean las letras de común uso, por ejemplo, control C, o control S, o control X, control V, porque esos son los accesos directos para copiar, pegar, salvar, ustedes ya saben. Por ejemplo, yo acá para saludo voy a dar control T. ¿Sí? Ahora, tengo entendido de que cuando ustedes hay una tecla, una letra que ya existe, en el caso control X, por ejemplo, lo va a guardar como control shift la letra. ¿Ya? Ahora, ese es un acceso directo, es para cuando yo quiera llamar a la macro sin tener que, es como darle un acceso directo, para yo cuando, así ustedes presionan control C, copian, control T va a llamar a ejecutar la macro que ustedes hayan creado. Ahora, dice, almacenar macro ¿en dónde? ¿La quieren guardar en este libro? Y ahí la guardan, o si la quieren guardar en otro libro, donde ustedes quieran. Vamos a dejarla en este libro. Y la descripción, saludo de buenos días. Esta es una descripción para que ustedes sepan qué hace la macro, ¿de acuerdo? Y le dan OK. Al darle OK, fíjense acá abajo, va a aparecer un botoncito que me está indicando que está grabando. Acá abajo dice Ready, y está ya grabando lo que voy a empezar a hacer. Entonces yo voy a pinchar acá en B2 y voy a decir buenos días muchachos, ¿de acuerdo? Y Enter. Y como eso es lo único y si quisiera, por ejemplo, hago aquí que sea grande, pincho acá y nos vamos a ir a Home, vamos a hacer que aparezca en color azul y las letras en blanco en negrita. Ya, todo se dan cuenta que dicen pura sentencia o puros pasos una secuencia de pasos que son y lo vamos a dejar acá abajo para que quede, fíjense dónde va a quedar en la B10 mi cursor. Ya, y ejecutamos una secuencia de pasos y ahora queremos dejar de grabar. Para dejar de grabar puedo simplemente acá abajo, donde dice Ready, pinchar el botón y eso es como el pause, o bien también me voy a View, Macros, y fíjense como ya estaba grabando, pongo acá no sé cuál pinché, pero haber sido parar, ¿ya? Entonces voy acá abajo y coloco Close. Aquí, o sea, ahí paré de grabar. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Ahora, si pincho acá, me dice grabar una nueva macro, porque ya grabé una. Si ustedes, como les mostraba anteriormente, me voy a la parte de desarrollador y me voy acá donde dice macros, me dice que aquí hay una macro que ya está creada. Saludo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicimos recién? Fíjense, creo la hoja 2. A esta le voy a llamar test. Y a esta le voy a llamar hoja 1. Solamente ya les voy a explicar por qué. Y ahora, fíjense, ¿cuál fue la letra que le dimos de acceso directo a esa hoja? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la macro? Control T. Control T. Control T. Fíjense, voy a presionar Control T y automáticamente en esta hoja aparece buenos días y me queda el cursor en la 10. Agrego otra hoja y si presiono Control T, también lo crea. ¿Se dan cuenta? ¿Y si Hoja lo 1, presiona de nuevo? lo presiono no, me genera lo mismo. Mira, fíjate, ahí para que se den cuenta, estoy en la I5, Control T me lo queda en la B10. Entonces yo puedo, se dan cuenta, aquí yo agrego otra cuarta hoja, Control T, y me va creando buenos días, muchachos. Entonces, eso es lo que hace ejecutar la macro. O sea, acá lo que hice fue la secuencia de pasos que fue escribir, establecer el fondo azul, establecer la letra color blanco, establecer el color, o sea, negrita las letras, y luego irte a la B10. Toda esa secuencia de pasos quedó encapsulada en la macro llamada saludos. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora, por ejemplo, podría esa macro a cualquier hoja, por ejemplo, hoja 5, control T, y voy saludando en distintas hojas. ¿Sí? Esa es nuestra primera macro. Si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, buenos días, nosotros nos vamos ahora a Visual Basic y nos vamos a ver acá al módulo 1, porque ustedes cuando crean una macro se crean módulos, ¿ya? Pinchen en el módulo 1 y acá está la macro saludo. Acá dice, selecciona la celda B2, selecciona, es decir, rango B2, seleccionar. Y activan escriben ustedes en la hoja activa, mediante la fórmula R1C1, buenos días muchachos. Después Profe, selecciona. es que ayer en la tarea formativa había una pregunta donde había que rellenar con el rango donde queríamos que saliera el texto. ¿Ya? Y decía, y había que poner B2. Y yo puse, o sea, había que poner B2 y B3 de hecho. Y yo puse eso y me lo tomó mal. De ahí vemos Las comillas. Puede ser las comillas. Exacto, Ah, sí, era Las- la porque ahí está, eso iba a decir yo. Es una cosa importante y eso toma mucho valor ahora, muchachos, porque nosotros en Trinket, cuando creábamos las variables, ¿se acuerdan? Ustedes crean h, una variable h, y la diferencia entre una variable y un texto son las comillas. Por si ustedes colocan range B2, por ejemplo acá, ahí nosotros estaríamos diciendo, oye, seleccióname la celda que hace referencia a la variable B2. Entonces yo debiera ir a buscar la variable B2, ver que tiene la variable B2 y en base a eso voy a seleccionar la celda. Entonces no es lo mismo escribir range B2 entre comillas, porque ahí estoy diciendo que quiero que la celda, que es fila B, ya, columna B, fila 2, es la que voy a seleccionar. ¿De acuerdo? Ya eso lo vamos a ver cuando comencemos a crear nuestras propias macros, nosotros a crearlas desde el punto de vista de programarlas. Ahí vamos a ver, vamos a repasar todo el concepto este de programación, de las variables, todo el asunto, porque aquí torna muy importante ese concepto. Por eso vimos un poco Trinket, para tener referencia, para que yo no esté hablando ahora de, oye, las variables, oye, de acá, de los tipos de datos, para que tengamos un lenguaje menos común. Sí, don Carlos, cuénteme. Con 2 puntos. Sería range B2, 2 puntos, C15. Y te va a seleccionar, igual como lo hacen ustedes para por ejemplo, la función buscar vertical. Ustedes colocaban desde la B2 a la C15 y te selecciona todo ese marco. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Profe? ¿Sí? Como yo puedo grabar una macro
ejecutándola, también la puedo grabar manual de donde estamos ahora. Sí, y eso es lo que vamos a hacer después. Primero vamos a aprender a crear macros a través de grabación. Y luego ustedes van a crear las que ustedes quieran. Así que ahí le he respondido a don Carlos también que es la primera opción, B2 2.B15. Ahí ustedes seleccionan. Ya. Ok. Vamos a seguir en el contenido. Vamos a volver un poco al PPT. Y ya vieron cómo grabar macro, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces, muchachos, acá dice un ejercicio. Ustedes tienen abierto Excel. Quiero que ustedes a esta tabla, o imagínense que hay una tabla, le den el siguiente formato. Primero, que tienen que realizar los pasos que sean necesarios para terminar esta tabla. Ustedes asuman que siempre van a recibir estos datos. Ya, a ver, déjenme buscar la opción de anotar. Ustedes siempre van a trabajar con estos datos. Y tienen que sacar descuento, el nuevo precio y el precio total. Entonces, acá dice que van a tener que usar la función aleatorio entre para que les genere un descuento. Una vez que tengan el descuento, ustedes saquen el nuevo precio, ¿sí? Y el precio total sería el nuevo precio por la cantidad. Entonces, ustedes tienen que hacer una macro que ejecute toda esta secuencia de pasos en forma rápida. ¿Me entendieron lo que tienen que hacer? Muchachos. ¿Pero con los mismos datos que están aquí? ¿Ah? ¿Con esos mismos datos que están ahí? Usen estos como referencia. Pueden usar los primeros 5 para que no copien tanto. Si la idea es que, porque con los primeros 5 van a tener que hacer todo lo de acá. Entonces, quiero que ustedes terminen la tabla y quiero que a esta tabla le den un formato. Que el encabezado estén con fondo plomo, letras negras en negrita. Y todo esto esté con formato tabla, es decir, con bordes. ¿Entendieron? Sí, profe. Ya, Profe, como sé que hay algunos que no tienen computador, vamos a crear grupos, ¿sí? el aleatorio entre tiene que ser entre 0 y 100%, ¿no? Sí. Déjelo entre... ya dejémoslo 100%, a ver si alguien genera un precio del 100%. Descuento gratis. Sí. O dejémoslo entre 0 y 95 para que cobren algo. Ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entre 0 y 95 vamos a bajar el descuento. Voy a crear grupos, muchachos, porque tengo entendido que no todos andan del computador o pueden estar trabajando el celular, de tal forma de que así se puedan ayudar. Son las 10:40, ¿les parece las 10:55 o 15 minutos? Ya, se quedaron las sesiones, muchachos. Los que tengan consultas me pueden llamar y yo voy a ir al grupo. Antes de comenzar los grupos, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Todo está claro lo que tienen yo que no hacer? entendí bien lo que hay que hacer. Ya. Lo que tienen que hacer, muchachos, déjenme iniciar pantalla. Ya. Están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que tendrán que hacer, muchachos, es... por ejemplo, acá voy a colocar cosas. Código producto, acá tenían la cantidad, acá tenían el precio. Acá le decían descuento, ¿de acuerdo? Después ustedes le decían nuevo precio y le salía precio total. Y acá, por ejemplo, código P1, P2, P3, P4, P5.
Acá está el producto que debe haber sido PC, notebook, Smart TV, cafetera, tablet. Ya. Y nosotros PC vamos a comprar 2, el notebook vamos a comprar 5, Smart TV vamos a comprar 2, cafetera vamos a comprar 10 y tablet vamos a comprar 31. ¿Ya? Y este es el precio inicial, valía 567.890. Y si quiere le damos el formato, ¿ya? Le damos el formato acá de moneda, ¿cierto? El notebook estaba a 789.450, el Smart TV eran 199.000, están en oferta, la cafetera 35, 30, baratita, y los tablets estaban a 78.990. ¿Ya? Ya, esa es la tabla que ustedes tenían. Entonces, eso es como asuman que lo tienen. ¿De acuerdo? Lo que yo les decía, que ustedes tienen que hacer, que les decía, complete la tabla. Entonces, primero, lo que les decía yo, denle formato. Y darle formato significa que ustedes tienen que seleccionar todos los campos, ¿cierto? Y esto es lo que tendrían que estar grabando, ¿eh? Yo no lo voy a grabar para que lo hagan ustedes. Y aquí ustedes se van acá, graban eso, o sea, le dan el formato de los bordes de las tablas. Acá les dije que tenía que estar en gris, o elijan el color. Me da lo mismo el color que ustedes elijan ahí. Lo importante es que le den un formato, le colocan negrita y, digamos, céntrenlo, ¿de acuerdo? Y acá estaba lo que tienen que hacer ustedes. Usar la función promedio, random, ¿sí? Y acá, ouch, random. Ya. Dice acá en la función random, por ejemplo, retorna un número al azar que es mayor que 0 y menor que 1, ¿sí? Entonces ustedes colocan random de acá, por ejemplo, y eso lo van a multiplicar por 10 o por 100, ¿sí? Ahí le dio un 51%. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo arrastran, ya, ahí tienen los descuentos, ¿sí? Y acá el nuevo precio, ¿ya entendieron lo que tienen que hacer o no? Porque si lo hago yo no tiene sentido que Sí, lo hagan profe. ustedes. Sí, profe. Entonces ahí tienen el nuevo precio y lo hacen. Entonces todo eso lo tienen que asociar a una macro. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya vamos a generar los grupos y ¿alguien más tiene alguna consulta que realizar? ¿No? Ya, entonces vamos a crear los grupos, muchachos, que les vaya bien. Son las 10:45, a las 11 nos vemos de vuelta.
¿Cómo va Cristóbal Lazo, Diana y Carlos Valdivieso? ¿Alguna consulta? Lo que tienen que hacer ustedes, muchachos, era... ¿Están viendo mi Excel, cierto? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Yo les recomiendo de pronto, miren, podrían haber partido ustedes ya, haber hecho varias macros. Ustedes se van acá a View, ¿cierto? Colocadas macros, grabar macro. Y le vamos a dar, por ejemplo, formato, le vamos a llamar armera, formato. Y esta va a ser control T. Esta la usamos anteriormente, control T parece, ¿no? Sí, profe, habíamos ocupado control T. Entonces control M. En este vamos a hacer, ¿Qué pasa en ese caso, profe? ¿Se ponen los Formato. dos nombres? te reclama que tiene el mismo acceso directo. Ya. Y lo otro, cuando ustedes quieren darle un nombre a la macro no puede tener nombre así, por ejemplo, formato celda. Ya, porque no me permite dar nombres separados. No me permite dos nombres. Por eso ustedes cuando quieran, acá pueden dejar espacio, o sea, guión bajo para que junto, o algún carácter para que genere una única palabra. ¿De acuerdo? Ok, entonces ahora vamos a comenzar a grabar. Y ustedes podrían haber hecho acá, por ejemplo, seleccionado la tabla, ¿cierto? Podrían haber dicho, ya le vamos a dar el negrito, o sea, formato de borde, ¿cierto? Después seleccionamos el color plomo, después le damos en negrita, y ahí ustedes tienen listo y van y paran la macro. Esa es la parte 1. Profe, Y después, sí, cuénteme. en el video salía que apretar, por ejemplo, donde salía el barrilito, donde salían las flechitas, estas cositas, ¿Sí? podía después alterar la macro. Depende, sí. Por eso ustedes le decían que ustedes, claro, lo que pasa es que acá, Seleccionábamos el específico y las rayitas en específico, si no se alteraba la macro, si es que eso estaba diferente. sí, pero yo lo modifiqué, sí, creo que sí. Me lo apretó ahí, por eso le preguntaba. Como- Yo apreté acá, no, es que tú, Sí. por eso te decían que lo guardara. No, pero ahora lo vamos a ejecutar, te das cuenta que no debería haber pasado nada. Por ejemplo, si yo copio acá, control C, me voy a la, acá, y esto está en qué rango, la A2. Fíjense que tienen que estar los datos, comenzar donde mismo, ¿ah? A2, y aquí vamos a hacer que pegue solamente valores. Solo valores. Entonces ahí yo lo que hago es... Bueno, aquí era control M, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que funciona? No hay ningún problema. Ya. ¿Viste? Ya, ya, ahí tengo la primera parte, creé mi primera parte de la macro, que era la parte de formato. Y ahora, por ejemplo, podríamos grabar otra macro, que nos vamos a View, y le damos la opción macros, y le llamamos aquí, por ejemplo, ya estamos viendo, entonces me voy acá a macros, y damos grabar macros, y a esta le vamos a llamar fórmulas. Y esta va a ser la N. ¿Sí? Genera fórmulas de... genera fórmulas de cálculo, o sea. Ok. Y ahora estamos grabando. Si se dan cuenta que abajo está grabando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descuento. Y ustedes dicen que acá el descuento va a ser igual a ¿qué? A... Ustedes dijeron random. Ya, usan esta random entre números, ¿cierto? Y colocan que el inferior va a ser 0 y el era 95, ¿cierto? Todo eso lo dividimos por 100 y para saber, porque es el porcentaje de descuento, y para saber el descuento que se aplicó al precio, lo multiplican por el precio. ¿Sí? Y ahí sería el descuento y de ahí ustedes arrastran hacia abajo y tienen el descuento en todos los casos. Y el nuevo precio va a ser el precio menos el descuento. Y nuevamente ustedes lo que hacen es arrastrar hacia abajo. Y el precio total entonces va a ser igual a ¿qué? Al nuevo precio multiplicado por la cantidad. Y eso ustedes nuevamente lo arrastran hacia abajo y ahí tendríamos nuestro... Bueno, cada vez que hago clics cambian, se van cambiando, ¿se dan cuenta? Se actualiza solo.
Entonces ahora ustedes paran, ¿sí? Y este se llama control N. Fíjense acá. Yo ya tenía claro, teníamos dado el formato, le dimos el formato acá, y ahora voy a hacer control N. Y ya tengo calculado. Si yo fuera acá, y acá podemos crear otros productos. Ya, pero vamos a copiar lo mismo. De acuerdo, control C, nos vamos a la hoja 3. Y aquí los copiamos, control V, ¿cierto? Le colocamos que solamente queremos los valores. Se va todo el formato, queda todo igual. Precio, descuento, esto lo sacamos. Suponiendo de que ustedes reciben reportes de esta forma, ¿cierto? Ahora hicimos 5 registros nomás, pero pueden recibir mucho más. Entonces ustedes hacen primero control M, control N y tienen todo resuelto. ¿Se entendió la gracia que tiene las macros, no? Sí, profe, te entiendo. Ya. Ahora, como yo les decía, vamos a ir a Moodle y voy a descargar. ¿Sí, Carlos? No. Yo les pedía una sola macro. Yo les estoy mostrando para que la idea, para que ustedes vieran que se pueden crear más de una macro, pero si en el enunciado le dicen cree una macro, tienen que crear una macro. ¿De acuerdo? Eso es lo ideal, que hayan hecho una macro para todos. Pero también, de pronto, va a depender, porque mira, vamos a ver acá. Introducción a macro, ahí está el cuestionario, ¿cierto? Lo estoy descargando. Están viendo el web, ¿no? Los intentos, dice ahí, hubieron 153 intentos, que no significa que le hayan respondido 153, porque vamos a buscar el paralelo 103, ¿de acuerdo? Paralelo 103, y nos vamos acá a los que hayan sido finalizados. Solamente los finalizados. Y vamos acá a obtener un XLSX. Lo descargamos. Descargar. Porque este web salir. Y lo descargamos, ¿cierto? Entonces, están viendo mi Excel, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, Ya. profe. Profe. Entonces, por ejemplo, yo acá, esto es lo que yo bajo de... Ya no se ve. Está viendo que se cerró, no sé por qué. Ya, está medio loco, ya. Ahí estamos, ¿no? ¿Se entendió ahora, no? Esto es lo que yo bajé de la evaluación que ustedes tenían formativa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo podría empezar el tiro para darle formato a lo que yo, porque después voy a bajar, por ejemplo, la del 101. Voy a ir voy a ir acá a vista y voy a comenzar a grabar una macro. Y le voy a llamar formato. Formato control, para que usted sepa. Y esta va a ser una control R. ¿Sí? Ok. Está grabando, se dan cuenta acá abajo, está grabando, entonces yo selecciono toda la celda, hago doble clic y ahí ya le di un formato a todas. Nuevamente me voy y le doy un formato de digamos acá de tabla. Al encabezado lo voy a seleccionar. Le voy a dar un control V, le vamos a dar ese mismo, lo vamos a centrar. Ya, y por ejemplo, alguien podría decir acá calificación, podríamos acá usar el formato condicional. Vamos a formato condicional.
más reglas, si acá valor de la celda sea mayor que, digamos, 4, vamos a hacer que sea un formato en negrita y el color sea este azul. Ok, ok. Y después vamos otra vez a highlight, ¿cierto? Más reglas y nos va a dar que el valor de la celda sea menor o igual que 4 habíamos puesto, creo, ya ni me acuerdo, 4. Decimos que sea negrita y el color sea rojo. Ok. Ok, y con eso terminaríamos nuestra macro, que al parecer no me aplicó el formato. Está como... Ah, ya. Una cosa importante, muchachos, acá, fíjense, yo le di el valor, pero acá están como texto. ¿Cómo sé que están como texto? Porque están a la izquierda. Los números generalmente se alinean a la derecha. ¿Ya? Entonces, si yo lo coloco como número, pero ya es tarde, no importa. Ya, lo dejamos ahí y después lo irá el formateado antes, ¿ya? Paramos la macro. ¿De acuerdo? Quedó todo en azul. Aquí diría yo haberle dejado en formato número. Déjenme ver si es que me pesca con el formato. Ahí está con formato número. Pero ya es tarde. Acá si se dan cuenta me está diciendo una advertencia. Dice número almacenado como texto. Convertir a número. Ya, entonces yo... Déjenme si lo puedo aplicar a todo. No sé por qué razón lo guardo como... Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí lo veo. Bueno, ¿qué quería mostrarle con esto? De haberme preocupado de antes de haber dado el formato funcional, haberle dado formato a la celda, porque aquí están todos los números guardados como texto. Ya, ese hay que tener cuidado. Entonces, supongamos que ahora yo voy a nueva función, ¿cierto? Me voy nuevamente a... ¿Dónde quedó el browser? Acá. Están viendo ahora Aula, ¿no? No, profe. Ahora sí. Profe, Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ustedes van acá y ahora seleccionamos paralelo 101. Paralelo 101, ¿cierto? Queremos que solamente, igual que anteriormente, sean solo los finalizados. Ya. Y nos vamos acá a descargar el archivo en XLSX. Descargamos. Ponemos salir. Abrimos el archivo, ¿cierto? Ya. Ahí está el archivo que acabo de descargar. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora se cayó. Se pierde. No sé, algo tiene ese archivo que... Ya. Ahora, fíjense acá. ¿Cuánto era el acceso que le habíamos dado a la macro? Control R. ¿Sí? Fíjense, si yo presiono control R acá, ¿qué hizo? Aplicó el formato. Tal cual como lo habíamos dicho. Ahora, alguien podría haber dicho, pero profe, usted la macro la creó en el otro Excel. ¿Por qué en este Word, en este workbook, en este libro, digamos, que lo acabamos de descargar, funcionó la macro, si la macro estaba guardada? Eso funciona porque la otra todavía está abierta, fíjense. Acá está la anterior, el 103, que era el de ustedes. Está abierto. Si yo hubiese cerrado este archivo, ya, y le pongo save. Fíjense ahí, este es el error que no le debería pasar. Yo le puse salvar, pero no lo guardé como XLSXM. Me advierte que si yo lo guardo tal como está, voy a perder, entonces le pongo que no. Y antes yo debería ir acá y cambiarlo como que habilite las macros. Entonces ahí me lo va a guardar como XLSM. ¿De acuerdo? Profe, eso ¿Sí? le iba a preguntar yo, que cómo puedo mudar
una macro de un Excel a otro? Ya. Mira, dame, lo voy a guardar y te lo... Asignaturas... Y te lo explico inmediatamente. Certámenes... Info 130 y nos vamos a ejercicios. Lo voy a colocar aquí. Clase 01 de junio. Ya. Ahí está guardado. Ya. La pregunta que me hacía el compañero, ustedes están viendo, en este momento que están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí. Ya. La pregunta que me hacía el compañero era, oye, tengo esta macro en el libro 1 y la quiero llevar en el libro 3. Porque si se dan cuenta, si yo acá aplico, este es el 100. Acá, si aplico control R, no hace nada. Control R no existe en esta. ¿Sí? Porque porque si yo hubiera apretado control R, al menos debería haberse generado la tabla. Pero aquí no funciona nada porque está cerrada. Si yo me voy acá a desarrollo, ¿cierto? Y presiono Visual Basic. Acá ustedes van a ver las hojas que están activas. Y si ustedes pinchan en las hojas, van a ver las macros que están asociadas a esas hojas. No hay ninguna en ninguna macro. Entonces, generalmente, cuando ustedes crean las macros, se generan abajo como... Aquí dice clase 1 de junio. ¿Sí? Está abierto todavía. Ah, no. Ya. Acá ustedes deben tener la opción del módulo o this workbook. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Acá no hay ningún abierto. Y la clase del 1 de junio está acá. Y la clase del 1 de junio es la que tiene módulo. Y ustedes pinchan el módulo y ahí está grabada. Si tú quieres copiarla, bastaría con que tú pescaras desde acá arriba. Todo eso, control C, y te lo llevas a la otra clase, al otro libro. Por ejemplo, Workbook 1, aquí dice el Book 1, ¿cierto? Este tiene módulo 1, que tiene el fórmulas. Si yo lo pesco acá arriba, hago Enter y hago espacio, ¿sí? Ahí se copió el anterior, que era el control. Ahí está el saludo, ahí está el formato celda, ¿cierto? Fórmulas. Hoy no lo copié. Ah, no lo grabé entonces. Vamos acá abajo. Módulo 1, sí, ahí está. ¿Cómo se llama este? Se llama formato control. Formato control. Y nos vamos acá arriba. No lo he guardado todavía. Veamos qué tengo acá arriba, si es que lo pegué. Está la macro saludo. Está la macro formato celda. Está la macro fórmulas. Y no está todavía la otra. Entonces ahora es control B. Y ahí sí estaría, la acabamos de pegar. Porque y ahí tiene formato control. ¿Te das cuenta? Entonces ahí trajiste la macro a este libro. ¿Cómo sabes que lo tienes? Nuevamente te puedes ir acá a la parte, te vuelves al libro Excel y aquí presionas las macros. Y ahí está la formato control. ¿Se entiende, no? Ahora, ¿por qué se muestra tan engorroso acá, muchachos? Porque tenemos muchos libros abiertos. Si ustedes cierran los libros, por ejemplo, desean guardar, sí, ya se detuvo. Y nos vamos al book 1, que es donde estábamos trabajando, ¿cierto? Acá, este es el libro 1 donde estamos trabajando. Nos vamos a la vista desarrollador. Y vemos las macros. Y ahí nuevamente están todas las macros que habíamos dicho. Que hemos creado hoy día. La macro formato control, la formato celda, la de las fórmulas y la del saludo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos ahora? Aunamos todas las macros en un solo archivo. Que este es nuestro archivo book 1. Nuevamente, para guardar, file, save as, colocan donde lo quieren guardar, ejercicio, ¿cierto? Clase 01 de junio, all macros. Y acá tienen que elegir la opción XLSM para que guarde las macros, si no lo pierden. Guardar. ¿Sí? Ojo,
Ya lo cerré todo, ¿cierto? Voy a compartirles este. Acá tengo las clases, ¿cierto? Me voy a ir a la parte de ejercicios para que vean lo siguiente. Acá dice clase 1 de junio. ¿Sí? ¿De acuerdo? F5. Si yo hago doble clic, bueno, primero tienen que fijarse acá que me aparece con habilitado macro, habilitado macro. Clase 1 de junio, doble clic. Allá. Acá está. Nueva. Cuando ustedes tienen un archivo con macros, le dice acá, una advertencia de seguridad. Las macros están deshabilitadas por defecto. ¿Ya? Esto es lo que decía anteriormente. La seguridad de Microsoft, cualquier archivo de que tenga macros, te las va a deshabilitar y te va a preguntar, ¿quieres habilitarlas? Y ustedes habiliten solamente las de un archivo que ustedes conozcan de dónde viene, para que no les vayan a hacer daño a su computador. ¿De acuerdo? Y aquí, nuevamente, ustedes la aceptaron, se van a ver las macros que tiene esta y tiene formato control, únicamente. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Fíjense que esto es súper, esta para la parte de creación de macros es súper sencillo. Yo les recomiendo que ustedes traten de hacer ejercicio con respecto a esto. Yo les dejé ahora en clases, o sea, en la carpeta del paralelo 103, les dejé 2 tareas que ustedes tienen que desarrollar. Les voy a habilitar ahí en aula la entrega para que ustedes las tengan listas. ¿Cómo andan de tiempo esta semana? Más o menos. ¿Para el miércoles tienen tiempo? ¿O muy pronto? Yo creo que es muy pronto. ¿Para el viernes entonces? Para el viernes. Ya. Entonces los 2 archivos Excel que ustedes tienen ahí arriba, los desarrollan, ya, y los suben. Háganlo los 2 ejercicios en un solo libro de XLS, un libro de Excel, por favor. ¿De acuerdo? Si bien es cierto, son 2 cosas, le agregan hoja. ¿Me entienden o no? Para que no me suban 2 archivos distintos. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Y entonces esta va a quedar para el viernes 5 a las 23:55. Tarea formativa. ¿De acuerdo? bueno, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Vean los videos que están en aula para la próxima semana, porque también aquí no alcanzamos a hablar de los objetos que componen Excel, para que ustedes entiendan cómo vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Así que todavía lo pueden ver para la clase del miércoles. Y nos vemos el miércoles. ¿Vamos? Si no hay más consulta, dejamos la clase hasta acá. ¿Alguien tiene consulta? El No. tema de los videos de macros todavía están habilitados, ¿verdad? Sí, eso está habilitado. Los vamos a dejar habilitados para que ustedes sí, puedan estudiar. ¿De acuerdo? Bueno. Que Entonces, les vaya profe, bien. Cuídense, chao. chao. Chao, chao. Usted igual, Chao, cuídese. profe. Gracias. Chao, profe. No. Chao.